Bueno, pues buenas tardes. Vamos a empezar esta ronda de preguntas en torno a las dos exposiciones que hemos tenido, que yo creo que nos abren un campo interesante, ¿no? Nos han mostrado una aplicación de lo que son los laboratorios remotos con muchísimas posibilidades educativas. Yo que soy educadora, que vengo del mundo de la educación, pues ya a mí se me han planteado muchas cuestiones y yo creo que el gran reto está en cómo hacer un uso integrado y coherente de esta tecnología para realmente producir aprendizajes eficaces en los estudiantes. Es decir, yo creo que es una herramienta más, o sea, es una herramienta que nos permite hacer experimentos en el mundo real y que desde este punto de vista es muy valiosa y además favorece todo lo que es la experimentación activa, el afianzamiento de conceptos, contenidos, etcétera, pero que nosotros tenemos el reto, que yo de eso sí que me gustaría luego a ver los ponentes si nos pueden decir algo, de cómo hacer una integración coherente dentro de una estrategia de enseñanza-aprendizaje coherente que indique un poquito el para qué de el uso de estos laboratorios, el qué queremos conseguir con ellos, el qué vamos a hacer previamente al uso de este laboratorio, o sea, qué actividades vamos a plantear a los estudiantes, qué actividades posteriores al uso del laboratorio vamos a plantear para que realmente deduzcamos unos principios generales, unas teorías que queremos que los alumnos aprendan, es decir, la integración, como todo recurso educativo, dentro de una estrategia de enseñanza-aprendizaje coherente que favorezca el aprendizaje. Yo lo digo esto así como una de las reflexiones que derivan un poco de lo que yo he ido entendiendo de la exposición de los ponentes, pero yo creo que lo interesante ahora es que se abra el foro de debate, que escucharos a vosotros, a ver qué os ha parecido, qué posibilidades les veis a estos laboratorios remotos para la enseñanza secundaria, qué os han hecho pensar. Si los que estáis usando también, ¿qué experiencias podéis aportar? No sé. ¿Tienes alguna pregunta? Yo, un comentario con el vídeo que has puesto tú al final de WebLab Deusto en Second Life. Quizá lo que os hubiese faltado para darle un poco de razón a todo eso es que haya más avatares en esa habitación que aparecía ahí, ¿no? Porque eso es igual lo bonito de Second Life, que estás con más gente. Si estás en un mundo virtual solo, pues al final es como Robinson Crusoe, ¿no? Estás en la isla, la primera semana igual estás bien, pero luego ya no vuelves. Mientras que si tienes que hacer un trabajo en grupo y el resto de la gente está en esa misma habitación, quizá pueda aportar algo. Entonces, por sacarle un poco la razón de ser a meterlo dentro de un sitio social como pueda ser Second Life, ¿no? Sí, ya os he comentado, yo vi uno que era como un levitador magnético, una cosa así, que era... El de MIT. Sí, el del MIT es muy bonito. También es verdad que estaba medio preparado, hay muchas cosas estas que están bastante preparadas. A nosotros no nos dio tiempo a prepararlo bien porque se acabó el tiempo. Y se acabó el tiempo, el proyecto finalizó y ya está. Hubo un tapón gordo en la parte técnica para resolver aspectos que parecían triviales tecnológicamente, pero que Second Life hacía muy difíciles. Total, que cuando ya llegamos ahí, pues nos dio tiempo a hacer la prueba de test de, vale, el programa sube y se carga y ya está. Pero es verdad que ahí lo bueno hubiera sido que hubiera estado otro que dijera, el otro dice, pues sí que funciona bien. O alguien dijera, pues para mí que no funciona bien, porque si te fijas... Pero eso se supone que lo da el Second Life. Eso hila con la pregunta de María José. En el mundo de los laboratorios reales hay varias líneas y Gustavo sabe de varias de ellas. Mira, hay gente que insiste que el laboratorio remoto tiene que estar rodeado, encapsulado, enriquecido, que es una palabra también que se dice, de dónde y cómo usarlo. ¿Para qué vale? ¿Cómo usarlo? Pretest, post-test, encuesta y no sé qué. Bien, eso está estupendo. Eso está estupendo. Si tienes dinero a 40, 50 euros la hora, puedo hacer todos los que quieras de esos. La idea es que, y es mi idea solamente, yo prefiero tener los experimentos desnudos. Eso no nos permite ser muy apreciados por los demás. Y claro, los demás lo que quieren es ver algo que tú puedes sacar el PowerPoint con el experimento, con no sé qué, con no sé cuál, no sé qué. Pero es que a mí me gusta que la gente personalice ese recurso. O sea, que si yo, el Visire sepa hacer los circuitos, si tú no sabes cómo usar eso, yo no te voy a enseñar cómo usarlo. A no ser que realmente quieras aprender desde cero. Entonces sí, porque tendré una labor distinta, que es enseñarte electrónica analógica y usar eso como un medio más. Tú tienes que sentir cómo usar eso.
Tú tienes que ver claro en tu asignatura y decir, joder, esto estaría estupendo si para esto, además de para esto, lo pudieras hacer, yo qué sé, para el péndulo, pero con el péndulo de verdad. Pues sí, hombre, sí, lo hay, hay que buscarlo. Pero antes os decía que no puede ser el mismo que haga el experimento, el que le añada el software, el que le ponga esto, el que lo meta en Moodle, el que le añada... Vosotros veis que el proveedor de Moodle de la facultad está, por aquí no lo veo ahora, pero no sé, estará alguien de Edoca, o por lo menos está Amaya ahí. Amaya, tú llevas Moodle, ¿tú te dedicas a meter los contenidos que hay en Moodle? No, ni se le ocurre, dice, yo meto los míos, no te digo. ¿Pero Moodle para qué es? Para contenido, ¿no? ¿Y por qué no los mete ella? Pues porque no, bueno, para contenidos, para exámenes, para tal, no sé qué. ¿Quién lo hace? Cada uno. ¿Cómo se organiza? Como quiere. Esa es la parte divertida. ¿Se pueden llevar experimentos remotos a Moodle? Pues Gustavo y su equipo son reconocidos unas cosas porque los han pegado ahí, de forma natural. Claro, haciendo una chapuza, pues no vale. Y nosotros también estamos llevando experimentos a Moodle. Así que vas a Moodle, haces clic y te sale el experimento. Bien, eso es un tema de tecnología, no de pedagogía. Sí, sí. No, si yo entendía eso, que el experimento estuviera suelto, pero que aún así a veces no es fácil integrar esta aplicación dentro de lo que es una estrategia de enseñanza, o sea, aunque venga independiente, ¿de acuerdo? A veces pues porque hay cosas presenciales, hay actividades virtuales, hacer esa integración, sí, que a veces no es fácil, teoría, práctica, es decir, esa vinculación como docentes, que veo que ahí está un poco el reto, para sacar partido realmente y para que no se quede en una actividad más que, o no se explote todo el sentido, ¿no?, que se quiere de la herramienta. Pero estoy de acuerdo que estoy de acuerdo en la idea de que sean experimentos separados, que cada uno pueda usar de la manera que considere más conveniente. Pero ¿hay alguien aquí que dé electrónica, analógica en su centro? ¿O algo así? ¿Nadie? ¿Hay aquí profesores de matemática? ¿Matemáticas? Sí. No. ¿Uno? Sí, ahí, sí. Por ejemplo. Hay dado. ¿Y hay dado integrales? No. Porque se puede usar un multímetro para verificar el resultado de una integral, de una función. Se puede pegar en el generador de señal, poner la función y la mides. Y si tiene el resultado. Entonces esa es una manera de mostrar que la naturaleza también hace integrales. El alumno tiene que hacer el integral con la mano, con la pizarra, y al final, experimento remoto, ¿está bien o está mal? Bien, tiene que estar bien porque la naturaleza está siempre bien. Es una manera del profesor poder jugar con las cosas, con los experimentos remotos. Uno de los usos mejores que tiene es para el profesor. Siempre se habla mucho del consumo del laboratorio por parte de los alumnos, que es verdad, que es muy útil, pero para el profesor es maravilloso, porque tú mientras das clase, saltas a la pantalla, que siempre está llena de PowerPoints que acaban siendo una especie de martillo pilón, pero tú puedes quitar el PowerPoint y hacer una experiencia, puedes montar un circuito y preguntarle cuánto da. No es cuánto da, es qué da, porque cuando tú mides es real. Gustavo lo hace casi con un tono místico, eso de que la naturaleza siempre está bien, o no sabes si está bien o no está bien, pero qué es lo que vale, eso es cierto. O sea, si pone 13 es 13. Como tú seas capaz de situar ese recurso en tu forma de dar clase, pues eso es un reto para ti. Es lo mismo que un papel, que un boli, que lo que sea. No es mejor ni peor. Nosotros usamos una cosa y la otra, usamos los laboratorios clásicos y los estos. Pues si uno que está aquí en un centro de secundaria dice que quiere que le doten de 25 puestos de electrónica analógica, cada puesto vale 400 euros, pues seguramente el director va a decir, bueno, bien, vale. ¿Y para qué dice? No, para 2 semanas, que les voy a enseñar la ley de Kirchhoff. Ese hombre, sí, claro. Sin embargo, si le dicen que puede darse de alta y consumir ese recurso y ya está, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Es un poco lo que queremos decir. Sí.
Yo tengo una pregunta o una observación, no lo sé muy bien. Yo antes he dado clases de matemáticas y uno de los problemas clásicos que siempre se pone es el uso de la calculadora. Que uno evita hacer las cosas a mano y que si la discusión siempre es si el hecho de automatizar ese tipo de cosas, usar una calculadora, usar un ordenador, no nos está haciendo perder ciertas habilidades o ciertas destrezas, digamos, más manuales. Aquí yo creo que está pasando algo por el estilo, ¿no? O sea, ya no vamos a un laboratorio, montamos el experimento, comprobamos que están bien apretadas todas las tuerquitas que hay que apretar y luego hacemos el experimento, sino que directamente el experimento, por decirlo de alguna forma, está montado y solo hay que hacer ciertas cosas. O sea, ese tipo de aspectos, o sea, esa pérdida de esa habilidad ha sido contemplada y se ha tenido en cuenta o la habéis experimentado los que habéis aplicado estas cosas en la práctica. Ahí hay cosas... Eso es verdad. Es verdad relativa. Por ejemplo, cuando en tu experimento tienes que hacer algo con las manos, está claro que tus manos no pueden atravesar internet y salir como unos dedos. Pero cuando el experimento tuyo es fundamentalmente de lógica, por ejemplo, programar para que ese robot siga tus órdenes, la lógica, el software, con su palabra, es lo blando, ¿no? No es lo duro. En nuestro caso, los alumnos acceden a las dos cosas, lo tocan con las manos y luego lo replican en su casa. Hay estudios maravillosos. Nosotros aquí en Deusto hemos vuelto un poco con algún resultado más numérico, que dice que uno de los elementos más importantes para determinar la utilidad de un laboratorio remoto es su grado de inmersión o su inmersividad, es decir, cuánto inmerso se siente el alumno consiguiéndose esa inmersión de cualquier manera. Por ejemplo, Second Life tiene inmersión, y además se les llaman así, ¿no? 3D Immersive Environment, no sé qué. Yo, es verdad que no soy muy virtual, quizás soy más analógico que digital, pero una presentación que hicimos una vez no se me da nunca, porque fue en Londres y lo que presentábamos era lo del Second Life. Y bueno, yo nunca he creído mucho, es verdad que he visto resultados que me han encantado, pero lo que me sacó de dudas fue que me dieron un periódico que se llama El Metro, y leyendo había una señora que estaba separándose de su marido porque le había visto su avatar en Second Life tonteando con otra chica. No se había separado en lo virtual, que hubiera sido lo acertado, sino que, por supuesto, uno y el otro habían pasado la cosa a lo real. Entonces, si tú eres capaz de hacer que la gente sienta inmersión en lo que hace, o sea, que tenga sensación de que está dentro, eso es vital. Pero no solamente para esto, para cualquier aplicación educativa que tengas. Si no eres capaz de concentrarlo, y hay psicólogos que trabajan en eso. Hace 2 o 3 meses, hablando de cómo tenía que ser la respuesta, dijo uno que yo no lo he oído nunca, un australiano dijo, son entre 6 y 7 segundos. Yo me acuerdo que estaba al lado de él, me giré y dije, ¿cómo que 6 o 7? Dice, sí, es imposible que nadie aguante más de 6 segundos si tú no le das una respuesta en internet, está medido. Y me largó 4 artículos, no sé cuánto está, no sé qué, dije, vale, o sea que si hacemos algo en el que no seamos capaces de activar al alumno cada 6 segundos al menos, estamos perdidos. No sé si es verdad, pero el dato está ahí a veces. El año pasado hemos usado Visir con alumnos de la asignatura de física del grado de ingeniería informática. Y la verdad es que los alumnos usaron primero el Visir y después el laboratorio real. La verdad es que al final de la asignatura, el porcentaje de fusibles que han sido rotos ¿Sí? ha sido menos el 50%. Ah, sí, eso es un buen dato. Es un dato, porque los alumnos tuvieron la oportunidad de practicar con Visir. Entonces, los errores que son más normales, los errores iniciales, eso han sido eliminados con Visir. Se puede usar un laboratorio remoto como una antecámara Sí, para
ir al laboratorio real. Sí, por eso. Creo que soy yo, ¿no? Lo que quería plantear era el valor, vamos a llamar valor añadido de laboratorio respecto a lo que es la simulación. Una simulación, lo que puede, es que has comentado como que allí donde sí se ve su eficacia es justamente en los ejercicios de lógica. Y bueno, sobre todo, ¿no? Bueno, por lo menos es un ejemplo más significativo. Entonces, respecto a si es así, ¿qué valor añadido aportarían los laboratorios a lo que sería una simulación, sin más? Esa es un poco la duda. Esa es una buena pregunta también. Sí, muy buena. Porque hay gente que le dedica tiempo a eso. ¿Por qué hacer algo que es costoso en recursos y en tiempo si hay algo que se puede simular y eso sí que no falla nunca? Como siempre, en esto, como en tantas cosas, hay que hablar no se puede hablar de los laboratorios en general, ni de los laboratorios remotos en general, ni de los simuladores en general. Estoy seguro que un buen simulador es mejor que un mal laboratorio, sea remoto o sea normal, eso estoy seguro. En el tema de la lógica, por ejemplo, yendo solamente a ese caso, el alumno está viendo visualmente cómo su robot choca o no sale del laberinto. No está simulando en una pantalla de ordenador cómo se movería el robot si fuera soltado a una realidad de un laberinto, sino que está viendo lo que es en realidad. Está confrontando algo que es real en su cabeza con algo que es real en un problema físico. Y de todas maneras, eso para mí es claro, y hay experimentos, una vez más, los de Mann, Nickerson y estos que lo reflejan ahí, sí. Como hay toda una literatura que se dedica a esa parte. Pero además de eso, es verdad que hay gente que cuando ve el visir que os he enseñado antes y le dices, es que eso mide, dice, ¿mide el qué? Dice, la resistencia que tú has puesto, esa resistencia te la puedo enseñar ahí abajo, la mueve, si quieres hablar así, o sea, hay alguien que coge con la mano y la mueve y la pone y la mide para ti y te dice lo que mide. No hay un motor de simulación que hace como qué, no, hay una realidad. En lo que decía el de la simulación, la simulación de los prelaboratorios, eso es maravilloso, porque hay gente, cualquiera que no sé si hay gente que lleva a sus alumnos a los laboratorios, hay gente que ante una práctica, bueno, hay tantas actitudes como gente, pero hay un tipo de gente que según le dan todo, empieza a meterlo todo le da con todo y a ver qué pasa. Realmente nunca hace nada, pero bueno. Y otros que según lo ven, hacen así con las manos y deciden no tocar por si acaso. Eso es miedo solamente. Si tú puedes, hay mucha gente, yo sé que si hay un alumno que es nuevo, en las primeras sesiones, yo me pongo detrás de él, lo que voy a conseguir es que se le queden las dos manos así, porque sabe que le estoy mirando, entonces ya se va a quedar. Pero si esa persona ha podido practicar libremente en casa, simuladamente o no, pero en un entorno tan real como puedas, cuando llegue se va a encontrar más cómodo, más seguro y más fiable, como dice este. Me han roto la mitad de fusibles, o sea, solamente por el gasto en horas que supone cambiar los fusibles, ya te merece. Pero esa discusión entre la simulación y lo real es un tema que da para tesis, si alguien quiere. Claro. Yo pienso que la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿cómo se pueden usar laboratorios reales, remotos y virtuales para que los alumnos aprendan más y mejor? Esa que es la pregunta. Porque si el profesor tiene este tipo de recursos, primero tiene diferentes tipos de alumnos. Y la secuencia que puede ser mejor para este alumno puede no ser la mejor para aquel alumno. Entonces eso se va a quedar con el problema de las estrategias de enseñanza que están centradas en el tipo de alumno
que nosotros tenemos. Entonces, la arte, la técnica de combinar, de mezclar, de ser, para este tipo de alumno, es mejor que hagas así. Para aquel, no. Es mejor hacer al contrario, al revés. Eso es la cuestión. No es tanto medir lo que uno es mejor que otro, porque ¿cómo se va a hacer esa medición? ¿Qué criterios se van a usar? La pregunta es ¿cómo vamos a usarlos de diferentes maneras? En el 2007 hicimos unas jornadas, aquí se acordará Gustavo que estuvo, y fuimos pocos. Y todo el mundo era muy del ámbito de los laboratorios remotos. Y había gente que decía que había que hacer pruebas sobre si era mejor esta cosa o la otra. Y recuerdo que hubo una tarde que dedicamos una sesión específica a gente que era externa a los laboratorios remotos, que hablara de ciertas cosas. Estuvo Luis Lázaro, que vino como representante de servicios informáticos, estuvo Elena Matute como psicóloga, estuvo Javier Oliver en temas de accesibilidad, estuvo Abaitua Joseba en temas de lingüística. Y me acuerdo que Elena dijo: tened cuidado con lo que hacéis, no se os ocurra quitar un recurso educativo a un alumno para hacer un experimento. Primero porque no debes y segundo porque no puedes. Javi Oliver dijo: no se os ocurra hacer un recurso educativo de cierto nivel que no pueda ser consumido por gente con problemas de accesibilidad, porque está prohibido. Sacó las leyes que había en Italia, en España, en Francia, no sé qué. Luis dijo: no se te ocurra pedirme a mí, servicio informático, que te abra ningún puerto, ni ningún firewall, ni nada, porque soy responsable de la seguridad del sistema informático en la Universidad de Deusto. No soy tu amigo. Soy responsable de ciertas cosas. Claro que hay que asumir riesgos, como en todo. Porque en general, la gente que está haciendo algo le parece que todo es gratis. Que los firewalls son gratis, que los alumnos son gratis, que la accesibilidad es gratis. Y no es así, o sea, hay que balancear. Y él lo sabe bien porque hicimos conjuntamente una propuesta a Europa para estudiar cómo combinar esos 3 laboratorios dentro de una estrategia de enseñanza-aprendizaje global y no nos dieron nada. Yo creo que es que lo tenían muy claro o no nos veían capaces. Bueno, ¿alguna otra cuestión? ¿Alguna otra pregunta? A mí, por ejemplo, me ha llamado bastante la atención, Gustavo, cuando tú has hablado de una serie de objetivos que se plantean con los laboratorios remotos. Con todos los laboratorios. Sí, que iba como muy relacionado con lo que nosotros estamos hablando de competencias transversales, porque hablabas del trabajo en equipo, de la ética, de la creatividad. Entonces, ¿por dónde van esos estudios? ¿O puedes decirnos algo más sobre esa idea? Esos estudios son el resultado de un coloquio que ha sido realizado en los Estados Unidos con gente de ABET. ABET es Accreditation Board for Engineering Teaching o Engineering Technology. Sloan Sea Foundation, que es una fundación para la enseñanza a distancia. Y esos son los 13 objetivos que están publicados. Todavía que yo conozca, no hay trabajos que van a linkar, a unir los objetivos con los diferentes tipos de laboratorios. Aún hay trabajo para hacer en eso, en términos de desarrollo, de investigación. O sea, creo que ya de por sí el haber planteado esas competencias o objetivos de aprendizaje en términos de competencias puede darnos muchas ideas, ¿no?, para pensar en posibles utilidades, además de las más conocidas, ¿no?, de un laboratorio remoto. Sí. La verdad es que cuando un profesor tiene que hacer el programa para una asignatura, tiene que decir, el programa es eso. Ahora es necesario que hable también de las competencias. Entonces, el profesor en general piensa en las competencias de esa asignatura.
no va a pensar en las competencias que los laboratorios tienen que dar en esa asignatura. Los laboratorios son considerados o vistos como algo que va a soportar la teoría solo. Y no hay mucha gente que va a usar los laboratorios para construir la teoría. Por ejemplo, Javier lo hace, que es pegar en el visir, peguen 2 resistencias, las ponen en serie y dice, mira, el resultado es esto. ¿Cuál es la ley? ¿Cuál es la ley? Para ciertos tipos de alumnos, esta es la mejor manera de aprender. Para algunos. La verdad es que si nosotros creemos que al final de una asignatura tenemos el 70 o el 80% de los alumnos aprobados, tenemos que pensar en diferentes estrategias de enseñanza. Porque si vamos a usar la que estamos más acostumbrados, entonces no vamos a tener los mejores resultados, porque no todos los alumnos se adaptan a esa estrategia del profesor. Entonces tiene que ser alguien que va a mirar a eso, a intentar que las asignaturas tengan diferentes estrategias de enseñanza. Sí, Sonia. Hola, no sé si es un poco paja mental o idea feliz, pero se me ocurría mientras hablabais, no sé si a lo mejor tenéis alguna experiencia, conocéis algo que hayáis visto, y es que en este tiempo en el que está cada vez más importante cómo se controla ese Internet y cómo se observa ese Internet, que al final es lo que es un laboratorio remoto, ¿no? Esto es una habilidad que cada vez es más necesaria, porque de hecho pues la domótica va un poco por ahí, ¿no? Y bueno, en Internet hay quien a su gato le puedes cantar por Internet dando un botón, ¿no? No sé si os habéis planteado o habéis visto experimentos de que el propio alumno sea el que construya su mini laboratorio remoto, ¿no? Porque en tecnología se hace mucho que ellos hagan sus pequeños experimentos físicos con control eléctrico, con pues un movimiento, ¿no? Entonces como que podría ser un final chulo para ese experimento, que al final pusieran una webcam o tuvieran que conectarlo de alguna manera para que otros alumnos o compañeros pudieran manejar eso u observar eso. No sé si habéis visto o creéis que eso puede ser una utilidad o... Pues sí, además justamente quería añadir una cosa a lo que comentaba Gustavo, que tiene que ver con lo que dices tú. Él por ejemplo, aquí sentado está asumiendo el rol de profesor, ¿no? Que dice, ¿qué puedo hacer por vosotros? Denis Gillette, que es una de las personas que más se ha preocupado, además que viene antes hablando con Gustavo del enfoque ese que os comentaba del Technology Driven and Educational Driven, él venía mucho de la tecnología, o sea, de conseguir un equipo muy caro, juntarlo, pegarlo, hacer que funcionara y ofrecerlo a través de Internet. Es un poco como el Ferran Adrià de los laboratorios remotos, ya ha decidido de construirlo todo, descacharrarlo y volverlo a armar. Y en el proyecto en el que estamos, un poco la idea que él tiene es que tenemos que ser capaces de crear un entorno de ordenador, o sea, un sitio de trabajo donde arrastrar y pegar pedazos de laboratorios, no, pequeñas piezas que unidas creen un experimento. Eso es lo que se hace con el visir, por ejemplo. Lo que haces es eso, porque replicas un laboratorio. O sea, lo que yo le doy al alumno cuando hace prácticas es eso mismo, lo que él tiene. Pero en los otros que habéis visto, yo os he hablado de que yo construí una lógica con un software que controla unas luces. O sea, de lo que habla es de colocar esas luces en esta mancha, en la pizarra interactiva, tú las colocas, tú colocas un chip que pones también ahí, sobre ese chip, digamos que con la mano eres capaz de meterle un software dentro y luego tú unes lo que unes con la mano, unes esas luces a ese chip y por lo tanto has construido ese experimento y puedes unir experimentos a otros experimentos. El tope de eso existe en la imaginación, no es un tema de creatividad y de horas, y cuanto más lo complicas, más difícil es de llevarlo a cabo. Y hay, bueno, pues se pueden hacer
desde la domótica, por ejemplo, al control de entornos, y hay gente que es capaz de mezclar, como en las películas estas que ahora creo que hoy han estrenado una que se llama Eva, ¿no? Algo así, que hay robots y personas, y han añadido en postproducción a los robots y no sé qué. Pues tú puedes hacer, claro, pero eso no es fácil, tú puedes hacer un experimento remoto donde haya elementos que sean avatares o lo que sea, y cosas que sean reales y que interactúen entre sí. Pero eso estaría estupendo. Uno de los primeros experimentos remotos que estuve en la red en 93, 94 ha sido de unos profesores de la Universidad de Stanford con Michael Macha, que hicieron el siguiente. Tenía un contenido aquí, algo así, que tenía arena. Y tenía un brazo robot en que tenía algo que soplaba aire. Entonces, el equipo por la mañana ponía cosas dentro de la arena, relojes, cosas así. Y la gente por internet ponía el brazo y miraba con la webcam lo que había. La capacidad de pegar en un experimento remoto y tornarlo en algo atractivo para que la gente vaya y haga, eso tiene que ver no con la tecnología, pero con la arte, la imaginación del profesor. Entonces, lo que preguntaba de que si es posible, yo pienso que es posible. ¿Cómo hacerlo? No lo sé. Pero pienso que la tecnología, y hay la tecnología. Es necesario ahora gente con diferentes ideas para hacerlo, para proponer esas cosas. Sí, Sonia, una pregunta. Es una pena porque nosotros no nos vamos a poder quedar luego, ni él ni yo, porque tenemos otro tema que resolver, pero la siguiente sesión, que va sobre juegos, ya os he dicho antes, uno de nuestros retos es hacer un juego utilizando un laboratorio remoto. Tenemos suerte de que Olga, que está con nosotros, sabe de eso. Y yo me acuerdo que la primera le dije, pues un juego, pues montamos un juego, ya le dedicamos unos días, una semana, lo que quieras. Y me dijo, no, será un año. Y dije, bueno, pues un año. O sea, si es difícil, es que es difícil, yo no lo sé. Es muy distinto tener una idea a ser capaz de organizar esa idea, que tenga, no sé, es como cuando ves que una película tarda 6 años. Dices, ¿cómo se puede tardar en hacer 90 minutos de película 6 años? Pues te lo cuento, si quieres te lo cuento, mira. Y dices, vale. Vale, hay una última pregunta, Sonia, que ya llevabas tiempo esperando. No pasa nada, porque iba un poco en relación también de cosas que habéis comentado ahora, igual cosas que habéis ido comentando antes. Tiene que ver con el tema de las competencias que hablabais, y con el tema, bueno, en general, todos estos laboratorios remotos sí que es verdad que Javier me confirmaba, bueno, que están normalmente dirigidos a ingenierías, ¿no? Sobre todo al área de matemáticas y demás. Sin embargo, eso es, bueno, tal y como hablabais ahora, no sé si se están desarrollando, por ejemplo, esas experiencias más dirigidas a otros sectores, ¿no? Donde, bueno, a mí, por ejemplo, se me ocurría, ¿no? Un poco a raíz de todo esto, pues no sé, combinándolo, como comentabas tú también, con un entorno 3D donde primero la gente se reúna, debata un problema y, yo que sé, trabaje sobre resolución de conflictos, de forma que, yo que sé, que luego el laboratorio, utilizando el laboratorio, pues no sé, hagan una prueba, lo comprueben. No sé si hay experiencias. Uno de los primeros laboratorios, experimentos en la NETI, ha sido un proyecto llamado Telegarden. La gente podía controlar para poner agua en plantas y mirarlas a crecerlas, solo. Y había gente que accedía todas las semanas, ponía agua aquí, allí, y miraba las plantas. Hay ideas como el Tamagotchi. Comer. Vale, viene. La gente piensa de muchas maneras.
Es necesaria mucha imaginación, mucha sensibilidad para procurar, para usar la tecnología y los laboratorios remotos para este grupo o aquel grupo. Eso tiene que ver con las capacidades, con la imaginación. Si os fijáis ahí, a la palabra laboratorio remoto pierde su sentido. Incluso la palabra experimento remoto también se diluye, ¿no? No sé cómo llamarlo, ¿no? Es acceder o manipular la realidad desde no estando delante de ella, que es una cosa que ya se hace, ¿eh? O sea, no hay nada demasiado nuevo, ¿no? Bueno, pues vamos a terminar aquí. Agradecemos mucho a los ponentes, todo su conocimiento experto sobre los laboratorios remotos. Creo que ahora tenemos media horita de descanso para un café. A las 6 empezamos de nuevo con videojuegos, programación, campamentos tecnológicos y demás. Y el café es aquí enfrente, en la 205, puerta con puerta. Si algo de consultarnos, estaremos aquí hasta las 6. Muchas gracias.